Ahora sí, empezamos a grabar. Estamos iniciando la sesión de hoy. Vamos a trabajar específicamente con las hojas electrónicas de cálculo. Les estoy consultando a ustedes qué entienden por hoja electrónica de cálculo. O sea, es para Un llevar un programa que nos registro. permite realizar cálculos. Un registro, Ya. hacer cálculos, Ajá, de listo, números, datos, texto, todo eso. ya. ¿Qué más? Que a la vez que nos pueden facilitar para llevar una contabilidad o Nos permite hacer a cálculos través de de datos fórmulas y alfanuméricos. Claro, al Perfecto. momento que hablas de electrónica, esa es que podemos ingresar fórmulas para que éstas sean realizadas automáticamente. Ajá. Podemos agregar fórmulas, pero recordar que no solamente hay procesos matemáticos aquí, sino también lógicos, ¿acuerdo? Estadísticos. Esto nos Estadístico. permiten, ajá, y financieros inclusive, entre ellos. Recordar asimismo que Excel como tal, en su base más simple, es una especie de recolección de datos. Me permite hacer una especie de base de datos en la misma. ¿Ok? Esas son las hojas electrónicas de cálculo. Es un registro sistemático de información dentro de ellas. Ahora, para entender qué es Excel o cómo está compuesta esta ventana, voy a permitirme compartir en este momento e indicar para tener un mayor conocimiento de la herramienta. Si pueden notar ustedes, he abierto la ventana al igual que lo que es el procesador de texto. Este tiene la misma distribución en pantalla. ¿A qué me refiero? Que tiene la misma cantidad de barras como lo identificamos en Word, en el procesador de texto. ¿Qué es diferente? El área de trabajo. ¿Qué es lo diferente aquí? Área de trabajo. ¿Lo entendemos? Y cuando hablamos de barra, estoy indicando a la barra de título, que pueden ver arriba, que es donde va colocado el nombre del documento. Luego tenemos la barra de menú. Seguido tenemos la barra de herramientas, que dependerá de la opción del menú que tengamos escogido para que la barra cambie o no. La barra de herramienta cambie. Tenemos la barra de desplazamiento y en la parte inferior tenemos la barra de estado. Ahora, Excel como tal, o esta hoja electrónica de cálculo, como les indicaba, en su base más simple me permite registro de datos. Registro de datos, sean estos numéricos, alfanuméricos. Registro de datos. Con esos datos nosotros podemos trabajar, los podemos manipular dependiendo de la función que querramos aplicar, sean estadísticos, sean financieros, sean netamente aritméticos o sean de tipo lógicos. ¿Ok? En función a eso vamos a trabajar. Como Excel es una ventana que está distribuida, el área de trabajo está distribuido en columnas y en filas. Esas columnas se identifican con su nombre columnas y están de manera vertical. ¿Sí? Están de manera vertical. Las filas también se identifican como registros y están de manera horizontal y van hacia abajo. Las columnas corren hacia la derecha, ¿de acuerdo? Corren hacia la derecha. Entonces, la intersección, para entender aquí, la intersección entre fila y columna se le identifica como celda. La intersección entre fila y columna se identifica o se llama celda. La intersección entre fila y columna se le determina con el nombre de celda, que es la que va a contener el dato. Es la que va a contener el dato que nosotros ingresemos en dicha celda. ¿Estamos claros hasta aquí? Profe, las Mande. columnas son las que dice que son verticales, o sea, las que Sí. van uno, así como está Ajá. haciendo la flecha. Ajá, las columnas son las que son verticales y están identificadas por letras del alfabeto y Ah, ya, combinación de ellas. Las ya. Y columnas, las filas ¿sí? van, Y van las las filas que bajan, están identificadas por por número. número y se Ya, determinan también como registro, listo. como registro, ¿ya? Bien. La intersección entre fila y columna se le determina con el nombre de celda, se la reconoce con el nombre de celda. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Sí? ¿No? No, sí. Más o menos. Más o menos. ¿Qué es menos que más? A ver, es que no entiendo. O sea,
Las columnas y las filas, ¿verdad? Sí, columnas, así, representadas por letras del alfabeto y combinación de esta. Celdas, filas o registros hacia abajo, identificadas por números. Intersección de fila y columna, celda. La intersección de fila y columna, celda. Que nótese, por favor, en la parte de abajo, de aquí, donde tenemos el nombre de portapapeles, abajo, sale el nombre, toma el nombre de la celda. ¿Sí notan esto? Lo estoy identificando en este momento en pantalla. ¿Ya? Si yo me ubico acá, toma el nombre de la celda, de la columna, versus el número de la fila. Nótese, hay una intersección entre columna y fila. Por ende, esta es la G5. ¿Lo estamos viendo allí? ¿Sí o no? Sí. Emilia, ahora sí le quedó claro. Sí, profe, ya entendí mejor. Perfecto. Entonces, no podemos confundir esto. ¿Sí? Cuando yo le diga ingresa en la columna tal, estamos hablando de nombre de la columna de acuerdo a la representación de la letra del alfabeto que tenga. Y cuando digo fila o registro, estoy haciéndome referencia específicamente a la fila determinada. Bien. Repito, la intersección entre fila y columna se le llama celda, y esa celda toma el nombre de la columna versus la fila. Para saber cuántos registros o filas tenemos nosotros en Excel, ¿sí? ¿Cuántos registros tenemos en cada hoja de Excel? Miren, nótese otra parte importante que quiero que verifiquen aquí. En la parte inferior, antes de la barra de estado, existe una opción de la misma ventana que me identifica en qué hoja del documento estoy trabajando. ¿Sí notan? Hoja. Pero a su vez, cada hoja dentro de ella, en tamaño A4, tiene muchas hojas. ¿Ya? Cada hoja tiene muchas hojas dentro de cada una. Y en un mismo archivo, ojo, en un mismo archivo yo puedo tener diferentes hojas. Puedo crear más hojas aquí. Basta con presionar el botón más, que tiene aquí, hoja nueva. Repito, dentro de un mismo documento de Excel, puedo tener varias hojas. Y cada hoja puede trabajar con independencia de la otra. Puedo en una hoja tener una base de datos de registros de estudiantes, en otra hoja yo puedo tener unas funciones financieras, que a lo mejor yo estoy haciendo aquí una tabla de amortización. En la siguiente hoja puedo estar haciendo una extracción de datos estadísticos y en la siguiente hoja puedo estar aplicando funciones de búsqueda o funciones lógicas. ¿Ok? Entonces, en un solo archivo puedo tener diferentes hojas trabajando con independencia de la otra o trabajando en cascada. Ya dependerá allí cómo trabajemos en esa hoja. ¿Hasta aquí estamos claros? Sí, por mi parte sí. Ya, bien. Ahora, para saber cuántos registros tenemos nosotros aquí en Excel, ¿cómo lo hacemos? Con la tecla Control y la tecla direccional hacia abajo, nosotros podemos ir hasta el último registro. Con la tecla Control y la flecha direccional hacia abajo, nosotros podemos identificar cuántos registros tenemos en cada hoja de Excel. ¿Sí? ¿Cuántos registros aparecen allí en ventana? ¿Quién puede leer la cantidad, por favor? Ay, a ver. 1, 2, 3, millón 48.570. 1.048.576. Eso. Sí, por favor, estamos grandotes, no puede ser que no leamos cifras. A ver, 1.048.566 registros, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces, eso significa que son las filas que podemos tener como máximo en cada hoja. Por eso, cada hoja de Excel almacena una gran cantidad de información. Para saber cuántas columnas o combinación del alfabeto tenemos, nosotros podemos ir así mismo con control más la tecla direccional hacia la derecha, ¿sí? Para saber nosotros en qué columna nos vamos a ubicar. Miren, aquí, ¿cuál es la combinación de letra del alfabeto?
hasta la XFD. Me indica que esa es la última columna, XFD. Okay. Es mucha la información que por cada hoja nosotros podemos almacenar. ¿Estamos claros? Para regresar al principio de todo, a la primera celda, primera fila, primera columna, con control inicio y regresamos a la primera posición en pantalla. Con control inicio. ¿Lo tenemos? Profe, y en mi caso también pongo control inicio. No, mi amor, usted podía subir con las teclas direccionales porque no creo que los comandos ahí le sirvan. Recordar que usted está trabajando con Mac. Ok. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Parece que no, ¿o sí? ¿Puedo avanzar entonces? Bien. Como les indicaba, ustedes en Excel pueden ingresar diferentes tipos de datos, pero por el momento vamos a Sí. hacer, mande. Perdón que le interrumpa. Por ejemplo, con control enter, dijo usted para ir a lo último, ¿verdad? No, Pero con ¿dónde? control tecla direccional hacia abajo. Ah, ya, control direccional. Ujú. ¿Sí? ¿Le salió Mm, Norma? Ya voy a practicar. Ujú. Ya. Control tecla direccional hacia abajo, voy hasta el último registro. Control tecla direccional hacia la derecha, voy al último, a la última columna. Para regresar a la primera posición, para todos aquellos que estén trabajando con Windows, presionen control inicio y automáticamente regresan a la primera posición en pantalla. Es decir, la primera columna, la primera celda. Ahora, ustedes en Excel pueden hacer maravillas. Hay personas que no les gusta trabajar en Excel, pero en Excel ustedes pueden hacer maravillas. ¿Como cuáles? Ustedes pueden combinar celdas, pueden en una misma celda colocar diferentes direcciones al texto. Inclusive ustedes pueden colocar formatos condicionales para identificar si hay registros repetidos o duplicados. Bien, vamos en principio vamos a hacer combinaciones de celdas. Vamos a ir poco a poco. ¿Quién de ustedes ha tenido conocimiento de Excel o ha tenido ya dominio de esta herramienta? ¿Quién de ustedes? ¿Ustedes han moneado en Excel? ¿Ya han trabajado en Excel alguna vez? Pero Pues, hace Poco. mucho tiempo. creo que Que todas, es pero el algo básico. extenso. Todo, En la pero profesora. en escuela, Sí. Pero lo más básico. lo Yo más en mi básico. caso, Bien, lo más vamos a ir de lo más Al básico. colegio, pero hace años. Perfecto. Vamos a ir de lo más básico para ir refrescando conocimientos. Vamos a ir de lo más básico. Mire que ya hizo lo más básico, ¿no? El reconocimiento de la ventana, que es la columna, que es la fila y que es la celda. La celda es la que va a contener el dato. En Excel hay que considerar algo muy importante, que usted va a trabajar con la celda que contiene el dato y no con el dato contenido en la celda. ¿Estamos claros? Parece algo raro de entender, pero para que se nos quede más claro, es de que cuando usted trabaja con la celda que contiene el dato puede variar y el resultado va a variar y se va a actualizar automáticamente. Pero en cambio, cuando usted trabaja con el dato contenido en la celda, el dato va a variar, pero el resultado no varía. Eso puede generarse un problema allí. Por ejemplo, si usted está sumando 2 más 2 como datos contenidos en la celda y coloco 2 más 2, ¿sí? Me va a dar 4. Pero ¿qué pasa? Que cuando yo quiero cambiar datos de las celdas, ese dato al final no se va a actualizar. Para muestra un botón. Antes de avanzar, voy a compartir y digo esto, ¿no? Cuando yo les indicaba dato contenido en la celda, si yo trabajo 2, tengo 2 acá, y yo le digo 2 más 2, va a ser 4, ¿sí o no? Es el dato que está contenido en la celda. Pero en cambio, cuando yo trabajo con la celda que contiene el dato, coloco A1 más B1
Va a ser la misma sumatoria, me dirán ustedes. Pero ¿qué pasa cuando yo cambio los valores de acá? No les digo que sea 2, sino 6. ¿Cuál dato se actualiza? El resultado de la suma. Los dos son sumas, Norma. Serían división, ¿no? La fila 2 en la columna C. ¿Y qué Eso se hice actualiza. allí? Listo, señorita Salvatierra. Pero ¿qué hice ahí? Trabajé yo con el dato contenido en la celda, con la celda conteniendo el dato. Con la celda conteniendo el dato. Con la celda conteniendo el dato. Esa es la gran diferencia entre trabajar con la celda que contiene el dato o con el dato contenido en la celda. Son las grandes diferencias y lo que hace que un valor se actualice y el otro no. Esta parte de arriba, el primer resultante, es un valor estático. Me lo dejo estático, se bloqueó allí y no me actualiza. Para actualizarlo tengo que ir a manipular la fórmula y hacerlo de manera manual. ¿De acuerdo? Y eso podía terminar entorpeciendo el proceso. ¿A qué nos referimos? Supónganse, en un caso hipotético, ustedes tuvieran aquí 1 millón de registros y resulta que tienen que actualizar a 980 registros. ¿Qué es más fácil? ¿Actualizar en la celda o actualizar la celda que eleve un número para que la resultante automáticamente se actualice o ir actualizando de a poco cada una de las celdas que tienen el resultado? Dado el caso que aquí solo son 2 columnas, imagínense que estamos interviniendo con 10 o 20 columnas a la vez. Yo tenga 10 datos aquí y que sea 8 más 3 más 5 más 7 más 2 más 1 más 9 más 13 más 14. ¿Qué sería más fácil? ¿Hacerlo manualmente así o ir directamente a la celda y decir, va a ser igual a C1 más C2 más C3 más C4 más C5 más C6? Directamente a la celda. Directamente en la celda. Es mejor trabajar con las celdas. Por eso no se olviden, por favor, ¿sí? Por eso Excel tiene esta facilidad para que los datos, si yo actualizo aquí un dato, automáticamente el resultado se actualizará en cascada. Significan actualizaciones en cascada. Ahora, continuamos. Bueno, eso por el momento. Ahora, Por favor, repita. eso lo voy a repetir. ¿Quién dijo? Yo. Yo no sé quién, no la veo. Patti Timbang Lombol. A Patti, no se preocupe, que eso lo voy a dar más adelante. Ahorita mismo lo que yo quiero es que entiendan qué es la celda, qué es la celda conteniendo el dato y qué es el dato contenido en la celda. Las dos diferencias. ¿Sí? ¿Qué es la celda conteniendo el dato, Patti? Ese es el detalle que no entendí, por eso dije que por favor me repitieran. La celda conteniendo el dato. A ver, Patricia, présteme atención aquí. Patricia, el video va a quedar grabado. Deje el teléfono y présteme atención a mí, ¿sí? Deje el teléfono y présteme atención a mí, porque si estamos en dos cosas a la vez no vamos a poder entender. Cuando yo digo que yo trabajo con los valores contenidos en la celda, por decir yo coloco aquí 6, por acá coloco 7 y por acá coloco 9, ¿de acuerdo? Cuando yo trabaje con los valores contenidos en la celda, significa que yo voy a sumar 6 más 7 más 9. Esos son los datos contenidos en la celda. Datos contenidos en celda. Me da como resultado 22. Pero si yo trabajo con la celda conteniendo el dato, es igual a A2 más B2 más C2. Eso significa celda conteniendo el dato. Yo voy a trabajar con la celda, no con el dato de la celda, ¿ok? Porque aquí hay una variabilidad, porque esas celdas se le determinan con nombres de variables. Cuando yo digo variable, es que el dato de esa celda puede variar en cualquier momento del proceso. Y al momento de cambiar, automáticamente el resultado va a cambiar en cascada. ¿Estamos entendiendo mejor, Patricia? Ya. Si yo quisiera hacer un cambio en la celda B2,
y no 7. A lo mejor me equivoqué y no era 7, sino 77 el valor. Mire por favor a pantalla, ¿cuál es el valor que se actualiza en cascada? El 92, el de 3. El de 3. ¿Por qué? Porque allí trabajé con la celda que contiene el dato y no con el dato contenido en celda. Son grandes diferencias. ¿Ok? Para modificar el resultado anterior tendría que haber también cambiado aquí y colocar 77. Pero tengo que irlo a hacer allí. ¿Ok? Ahora sí, Patricia. Sí, Perfecto. Ya, igual, esto lo vamos a seguir practicando. Vamos a seguir practicando y vamos a ir haciendo ya, teniendo más dominio de esta herramienta. Eso es como la parte más básica. Ahora, para continuar, ustedes en Excel, ustedes pueden hacer combinaciones de celdas y filas, ¿sí? Es decir, combinar columnas y filas a la vez. Combinar, hacerla una sola celda. ¿Estamos entendiendo eso? Yo puedo colocar desde la A2, A1 hasta la G1, ¿sí? Puedo combinar una celda completa y hacer como que aparezca como una sola celda. Puedo combinar esto. ¿Cómo combino? En la barra de herramientas de la opción inicio, el menú inicio, miren por favor aquí, existe una parte que dice aquí en la barra de herramientas combinar y centrar, ¿sí lo notan? Y automáticamente, al dar clic allí, automáticamente esta selección que he hecho, a pesar de haber involucrado una columna, 2 columnas, 3 columnas, 4 columnas, 5 columnas, 6 columnas y 7 columnas, va a aparecer como una sola celda que tiene el nombre de A1. ¿Entendimos? Combino. Yo he combinado aquí varias columnas y he hecho como que se fuese un solo registro, una sola celda. Una sola celda. Puedo combinar también en columna. Puedo escoger aquí desde 3 a 10, ¿sí? Desde A3 a A10. Hago lo mismo, combino y centro. Nótese. Y hago que aparezca esto como una sola celda. ¿Estamos más entendiendo esto? ¿Sí? Esto es lo más básico. Combinar y centrar. Otra opción que existe allí mismo, por encima del combinar y centrar, dice ajustar texto. ¿Para qué escogemos esa opción? Cuando en la celda no caben el valor que estoy escribiendo. ¿Como cuál? Si yo digo aquí, los alumnos las alumnas de la tecnología de estética integral han de practicar con la herramienta que se explica. Dejo allí, salgo. No cabe en esta línea, en esa celda, todo lo que acabo de escribir, ¿verdad? ¿Qué hago? Remarco, me pongo o coloco, ¿no?, sobre esa celda misma que acabamos de escribir y damos clic donde dice ajustar texto. Volvemos a dar a ajustar texto o de lo contrario hacemos doble clic en la columna para que ésta se ajuste al texto y automáticamente aparezca aquí, ¿de acuerdo? Damos en la fila, hacia abajo ampliamos fila. Nosotros podemos ampliar filas o podemos ampliar columnas. ¿Entendimos esa parte? Nosotros podemos ampliar fila de esta manera corriendo la fila hacia abajo para que el texto que hemos escrito aquí automáticamente aparezca todo en la misma celda, habiendo primero colocado ajustar texto. ¿Sí? Eso significa redimensionar celdas. Norma. Patricia. Sí, profe. ¿Seguro, Patricia? Sí, segura. Ya, listo. Profe, Mande.
De ahí es toda la fila hasta la última que se agranda. Toda la fila con sus columnas. Sí, toda la columna se va a ampliar. Todas las columnas ahí en adelante se van a ampliar. Sí, O sea, por Jennifer. ejemplo, no se puede ampliar desde la G1 nomás, sino que se amplía toda. Es que es por lo que estoy haciendo referencia en fila, en registro. Miren, este registro me implica que es todas las columnas que se vean en ese registro, están implicadas todas. Mm, ¿Ya? ya. Cuando yo redimensiono fila, involucra todas las columnas hasta el final. Cuando yo redimensiono columna, es lo mismo para filas. Pasa todo eso con la misma fila, ¿sí? Miren, vamos a redimensionar la columna AI. La columna I. Selecciono la columna I y la redimensiono. Hago más amplio el campo. ¿Qué pasa? Todas las filas se amplían, si nota Jennifer, Sí. hasta el final, hasta el registro 1.000.000. Esto afecta a Ya. todo, ¿ya? No se redimensiona solo por celda, se redimensiona por columna o fila. Todas se ven afectadas. ¿Ya? Eso es por la parte de aquí. Para hacer un ajuste de texto dentro de una celda, podemos redimensionar la celda, es decir, hacer un tamaño mucho más grande, si así necesitamos dentro del documento. Otra cosa que nosotros podemos hacer aquí, en esta otra parte que tenemos combinado, es colocar un texto y cambiar la orientación del mismo. Por decir, voy a escribir mi nombre, Yodamia. Si notan, está por orden, por defecto. Va a aparecer al final centrado. Cuando yo escojo la opción combinar y centrar, nótese que dice combino y centro. Pero centro en la parte de centro del texto entre izquierda y derecha. Más no lo centro entre arriba y abajo. No se centra entre arriba y abajo. Para centrar entre arriba y abajo, tengo que escoger la opción que aquí arriba, en las alineaciones, miren, alineación, escojo aquí la opción que dice centrar, medio, aquí. Alinear en el medio. Si notan esta otra opción en la barra de herramienta, alinear en el medio. Y ahí sí automáticamente se alinea al medio. Está tanto arriba y abajo, izquierda o derecha. Está en el medio del espacio que tenemos de esa celda. En medio del espacio de la celda. ¿Ya? Eso nos permite también Excel. Alinear arriba y abajo, izquierda y derecha. Cuando yo les decía que vamos a trabajar con la orientación del texto, ahí a los lados ahí mismo en la opción de alineación, nosotros tenemos una opción que dice orientación del texto, ¿lo notan? Esa AB que va hacia arriba con una flecha. En la barra de herramientas lo podemos ver todos, donde estoy apuntando con el puntero de mi mouse. Hola. Sí, Sí. sí, Sí, sí. ya lo ubiqué, sí. Perfecto. Orientación aquí. Si yo doy clic en la flechita, puedo escoger el ángulo de orientación que se quiera. ¿Sí? Puedo escoger el ángulo. Si yo digo que quiero un ángulo ascendente o descendente o texto vertical, girar hacia arriba, girar hacia abajo, o quiero colocar otro tipo de orientación, también puedo darlo. Vamos a escoger un ángulo ascendente. Automáticamente el texto va a cambiar de esa forma. Ángulo ascendente. ¿De acuerdo? Si yo quiero cambiar la orientación, ya no lo quiero en ángulo ascendente, sino que quiero en ángulo descendente. Cambiemos ángulo descendente. Cambia. Todo dependerá de lo que usted necesite hacer o cómo lo necesite presentar. Ahora no quiero así. Quiero en texto vertical. Cambiemos. Aparecerá así. Texto vertical. Vamos a seguir viendo. Ahora texto hacia arriba. Así. Cambia. Texto hacia abajo. Cambia. Dependerá de la posición donde esté colocando usted el valor, ¿no? El texto, para que usted identifique cuál es la orientación que le quiera dar. A lo mejor ninguna de esas orientaciones satisface la necesidad que se tiene en el momento. Vamos a dar clic donde dice formato de alineación de celda y aparecerá automáticamente una ventana flotante en la que podemos cambiar la orientación a nuestro
a nuestra conveniencia. Y aquí le damos un ángulo, ¿no? Esto trabaja por grados. Entonces yo a lo mejor quiero decirle que no sea un ángulo de 90 grados, sino de 75 grados, la orientación que le dé. Y lo que hago es aceptar. Automáticamente gira así. ¿Sí notan? ¿Sí o no? Sí, profesora. Sí. Está como muy calladita la clase el día de hoy. Estamos concentradas. Estamos concentrados. Perfecto. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Si estamos entendiendo lo que estoy explicando? Norma, Profesora. Samia, ¿sí? Sí, profe. Y listo. Irene, Sí, Sí. solo hay uno donde dígame. no me sube donde hicimos la primera columna, que usted la puso en medio, pero con el otro que usted ya hizo puede combinar, ajustar y todo eso. Ujú. Sí, ahí sí. Ya, listo. Igual vamos a hacer práctica ya mismo de esto, ¿de acuerdo? Ujú. Lo que quiero por el momento es que todos se amisten, todos se hagan amigos de la herramienta, de Excel sobre todo. Vamos a continuar. Voy a seguir compartiendo pantalla y vamos a seguir trabajando. Entonces, aquí hemos trabajado ya con combinar y centrar, con alineaciones tanto de arriba y abajo, izquierda y derecha, y hemos trabajado también con los ajustes de texto, las orientaciones, van varias cosas, y hemos redimensionado celdas. Se han redimensionado las celdas. Entiéndase, por favor, cuando decimos redimensionar, significa hacer un tamaño más grande o más pequeño a una cierta celda. Dependerá de lo que estemos haciendo en nuestro trabajo. No hemos hecho nada raro aquí, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a empezar a aplicar simples funciones. Las funciones, las primeras que nosotros vemos, son las funciones aritméticas. Pero antes de entrar a esas funciones aritméticas, hemos de entender los tipos de datos de la parte informática. Tipos de datos. Cuando hablamos de tipos de datos, estamos haciendo referencia a datos numéricos y datos alfanuméricos, datos lógicos, ¿ya? Y los datos de tipo objeto. Esos son los datos que manejamos dentro de la parte informática, como los más generales. Datos numéricos, alfanuméricos, lógicos. Perdón, lógicos y los de objeto. Ahí estamos. Cuando hablamos de tipos de datos numéricos, específicamente nos hacemos referencia a los números, que van del 0 al 9. Números. Cuando hablamos de los tipos alfanuméricos, hacemos una combinación entre letras, números, signos y símbolos. ¿Ya? Cuando hablamos de datos alfanuméricos, es una combinación entre letras, números, signos y símbolos. Cuando hablamos de los tipos de datos lógicos, hacemos referencia a los de tipo true or false, ¿sí? Verdadero o falso, los lógicos. ¿Ya? Cuando hablamos nosotros de los tipos objeto, hacemos referencia a esos datos que pueden contener otros datos. ¿Como cuál? Un tipo de dato objeto puede ser datos personales. Un tipo de dato objeto puede ser datos personales. ¿Qué hay dentro de datos personales? ¿Quién me puede decir? A ver. Nombres, apellidos, fechas de nacimiento, cédula, Dirección. Dirección. correo electrónico, Perfecto. Miren, con todo eso que ustedes han teléfono. mencionado, Norma y Samia, con todos esos tipos de datos que ustedes han mencionado para el tipo de dato objeto, ¿son del mismo tipo de datos o son de diferentes tipos de datos? Son diferentes. Son diferentes. Miren, un tipo de dato objeto puede tener un mismo tipo, puede tener otro tipo de dato objeto, o a su vez puede tener diferentes tipos de datos. Un momentito, por favor. Ya. Los tipos de datos pueden tener tipos de datos
perdón, los tipos de datos objeto pueden tener otro tipo de dato objeto y a su vez pueden tener diferentes variedades de tipos de datos. Miren que lo que me han mencionado, nombres, apellidos, dirección, estado civil, fecha de nacimiento, son de diferentes tipos. Unos son numéricos, Esos serían prácticamente como datos personales. unos son numéricos, otros son alfanuméricos, otros son de tipo fecha. ¿Es o no? Samia, ¿dijo algo usted? ¿Qué cosa me decía? Digo, sería eso, o sea, lo que es nombre, apellido, todo ese tipo de cosas serían datos personales. A eso, desde antes lo estoy hablando desde ese sentido. Tipos de datos. Es un tipo de dato objeto, porque contiene otros datos. Similares. ¿Ya? Cuando yo digo tipo de datos, ese datos personales me conlleva a otro tipo de datos. Si yo le digo, Silvia, por favor, deme sus datos personales. Silvia, lógicamente, me tiene que dar sus nombres, sus apellidos, la dirección, el número de celular, su correo, su fecha de nacimiento, su estado civil, ¿no? La ciudad donde vive, el país, si es que no fuera aquí, si es extranjero, la provincia, y así. Número de celular, el tipo de sangre inclusive. Entonces, miren, es una variedad de información allí contenida en un solo nombre que se dice datos personales. ¿Lo logran entender? A eso se le diría como un tipo de dato objeto. Es decir, un dato es como una especie de caja que contiene otras cosas almacenadas dentro de allí. Por eso se le dijo objeto. Es un objeto. Contiene muchas otras cosas. Bien. Ahora, nosotros vamos a trabajar en sí con los datos numéricos, con los datos alfanuméricos y también vamos a trabajar con los datos lógicos. Los tipos de datos objeto se entiende o se sobreentiende que sé, con los que trabajamos siempre. Cuando yo hago un registro de una base de datos, automáticamente lo primero que voy a hacer es un registro de datos personales, es un registro de datos en general, ¿ya? Que contienen múltiples datos. Suponiendo, si yo fuese a guardar esta hoja electrónica de cálculo con un nombre en específico, esto se convierte en un tipo de dato objeto. Esta hoja electrónica se convierte o no en un tipo de dato objeto. Sí. ¿Qué dice Silvia? ¿Qué dice María José? Yo digo que sí. Sí, profesora. Sí, se convierte en eso, porque si yo la guardo y voy a hacer otras cosas, voy a aplicar aquí funciones financieras, funciones estadísticas, funciones de aritméticas, voy a aplicar funciones lógicas, son diferentes tipos de funciones. A la vez, este es un dato que contiene muchos otros datos. Esta hoja electrónica se va a convertir en un tipo de dato objeto. Es lo que yo quiero que dimensionen, que ustedes se lo imaginen, que se proyecten. Bien, entendiendo esto, dentro de la parte informática también existe otra opción que dice tipo de operadores, que sí lo que más nos importa aquí entender, operadores. Tipos de operadores. ¿Qué entienden ustedes por operadores? Operaciones. Operaciones. ¿De qué tipo? Puede ser de suma, resta. Ya, ese es un tipo. Me corresponde a un tipo de operador. ¿A qué tipo de operador corresponde eso? Suma, resta, multiplicación. A las Matemáticas. matemáticas, que en sí son tipos de operadores aritméticos. Sí. Operadores aritméticos, ¿de acuerdo? Operadores aritméticos. ¿Cuál otro operador tenemos nosotros? Contables, ¿no? O sería lo más No. igual. Numérico, profesora. No. Operadores Estadístico. aritméticos. Estadístico. Estadístico, también corresponde a numérico. A números, aritméticos. ¿Mm? ¿Sí o no? Sí. ¿Cuál tipo de operadores? A ver, vamos, piénsenlo. Vamos a ver, piénsenlo. De comparación. Es operadores de comparación o de relación. Operadores de relación. ¿Y cuáles serán los operadores de relación? A ver. Lignet, ¿usted qué dijo de comparación o relación? ¿Cuáles serán?
Lignet. Usted lo dijo. ¿Será cuando se hacen algunos datos estadísticos? A ver, Irene y Lignet. Si yo digo que comparo una cosa con otra, cuando yo compro una cosa con otra, sí estoy utilizando las de relación, pero ¿cuáles son esos de relación? Profe, lo que es mayor que o menor que. Esos son de relación, mi amor. Eso es María Castillo, sí. Los mayores, menores, iguales, diferentes, mayor que, menor que, igual que, diferente que, mayor o igual que, menor o igual que. Esos son los de relación, porque relaciono un dato con otro, lo comparo. ¿Sí? Por eso decía línea de comparación, de relación. Si yo le digo, Patitín Van Lombo tiene la misma edad que Irene, estoy haciendo una comparación de igualdad, ¿de acuerdo? De igualdad. Si yo dijera, María Castillo es mayor que Irene, hago una relación de relación también, pero con un mayor, con un mayor. Y verifico si eso es cierto, si ese dato se convierte en cierto. Y eso se conjuga con los operadores lógicos, porque la resultante de los operadores relacionales me conlleva a un operador lógico. Si yo quisiera saber si la condición que acabo de indicar, que María Castillo es mayor o igual, mayor de edad que Irene, ¿eso es verdad o es falso? Verdad. ¿Seguro María Castillo es mayor de edad que Irene? Ah, no. Vamos a preguntarle las edades. María Castillo, ¿cuánto es su edad? ¿Cuál es su edad? 42. 42. Irene, ¿cuál es su edad? 44. 44. Eso es falso entonces, ¿sí? Porque 42 no puede ser mayor a 44. Si hacemos una comparación. Por ende, eso también se conjuga específicamente con el operador lógico. Operador lógico. ¿Ya? ¿Y cuál otro operador me falta aquí como los más generales? El operador de texto. Los operadores de asignación. Los operadores de asignación. Que es indicar como un igual. ¿De acuerdo? El igual. Bueno, al menos el colegio que me enseñó que también se le decían operadores de referencia, o sea, para referirse a aquello. Operadores de referencia de asignación más bien, porque cuando yo le digo, la celda D va a tomar el valor en suma, por decir que tiene C y B, estoy asignando un valor, ¿sí o no? Estoy haciendo una asignación de valor, por ende es una igualdad. O sea, con el operador igual, yo hago esa asignación de valor. Es como lo que usted puso, igual a paréntesis, B1, todo eso es una... Eso es una asignación de valor, es una asignación. Si estoy asignando un valor a una celda en específico. ¿Ya? Bien, entonces esos son los tipos de operadores muy generales con los que vamos a trabajar. Aritméticos, de relación, los lógicos y de asignación. Dentro de los aritméticos podemos entender que están todos los procesos matemáticos. Todos los procesos matemáticos. En los de relación, todos aquellos de comparación. En los lógicos, verificar si una cosa es verdad o falsa en función a esto. Y dentro de los operadores lógicos nosotros tenemos el AND, el OR, el XOR, el NOT y allí. Pero para específico de estas funciones vamos a trabajar con el operador lógico AND y OR, el I y el O. ¿Alguna vez ustedes en sus escuelas o en sus colegios vieron lógica matemática? Las tablas de verdad. ¿Nunca lo hicieron? La comparación entre valores y otros, ¿no? Sí, profe, pero no me acuerdo bien. Bien. Yo también, pero no me acuerdo. Para remarcar esta parte de aquí, porque sí, siempre nos terminamos olvidando, vamos a decir aquí, como indiqué que en los operadores lógicos vamos a trabajar con el I y con el O para entender. Voy a colocar aquí, combino, y por acá voy a colocar otro combino. De aquí voy a decir tabla
I. Y por acá, tabla O. Para que me entiendan. Por aquí, entrada 1, entrada N y salida. Ya les explico esto. Esas son las tablas de verdad con operadores lógicos. Por aquí indico entrada, repito lo de arriba, entrada N y salida. ¿Por qué entrada N? Porque pueden haber múltiples entradas, no solo las dos entradas que estoy colocando aquí. Múltiples entradas. De acuerdo a lo que indica la tabla I, se dice que el valor será verdadero, la resultante será verdadero siempre y cuando sus entradas sean verdaderas. Escuchen por favor lo que estoy indicando. En una tabla I, en un valor lógico I, el resultado será verdadero siempre y cuando las entradas sean verdaderas. En caso contrario, el resultado será falso. Samia, ¿qué acabo de decir, Samia? Disculpe, es que me... ¿Ah? Disculpe, es que me acabaron de llamar, por eso estaba un poco ocupada, que me llamaron ahorita a la puerta, por eso no le presté un poco atención. Estamos en clase, por favor. Estamos en clase, Samia, ¿sí? Discúlpeme. Tenemos atención que esto es importantísimo porque de aquí dependen muchas cosas. Vuelvo a repetir. En una tabla I, el resultado será verdadero siempre y cuando las entradas sean verdaderas. En caso contrario, el resultado será falso. Si vamos a aplicar un poco de lógica, vamos a ver tabla de verdad. En la primera entrada verdad, en la segunda entrada verdad. En la primera entrada verdad, en la segunda entrada falso. En la primera entrada falso, en la segunda entrada verdadero. En la primera entrada falso, en la segunda entrada falso. ¿Dónde? De acuerdo a lo que indiqué, ¿cuál de ellas la salida será verdadera? Solo la primera. Solo la primera. ¿Por qué, Jennifer? La primera y la Todas segunda. están La primera y la verdaderas. segunda, porque dice que la entrada, si el resultado será verdadero, siempre y cuando la entrada sea verdadera. Las entradas Las sean entradas sean verdaderas. Las. Entonces la primera y la segunda. Todas las entradas deben ser verdaderas para que el resultado sea verdadero. Lo que significa que solo la primera en una tabla de verdad y será verdadero. Lo demás será falso. ¿Ok? En una tabla de... Profesora, una Mande. pregunta, pero la segunda no sería también verdadero, ya que María empecé José, con verdadero. escúcheme lo que estoy diciendo, escuchen lo que digo, mire. El resultado será verdadero siempre y cuando las entradas sean ya. verdaderas. Todas las entradas, mi corazón, deben ser verdaderos para que el resultado sea verdadero. Caso contrario, el resultado será falso. Imagínense que dentro de esta tabla de verdad y yo tengo 1000 entradas. Pongo ejemplo, tengo 1000 entradas. Y resulta que 999 son verdaderas, pero la entrada 1000 es falsa. ¿El resultado será verdadero o será falso? Falso, porque hay una que no está, Eso, que está basta falso, con que, sí. eso, Silvia, basta con que una de las entradas sea falso para que niegue toda la salida, ¿de acuerdo? Para que niegue toda la salida. Entonces, todas las entradas en una tabla de verdad debe ser verdadero. Caso contrario será falso su resultado. ¿Ya? Ahora, voy a copiar esto mismo para la tabla O. Entiéndase, por favor. Esa es la tabla I. Esta es la tabla O. Copio lo mismo porque es las mismas entradas. ¿Sí? Puedo tener unas múltiples entradas. ¿Qué dice la tabla O? Basta con que una entrada sea verdadera
para que el resultado sea verdadero. Caso contrario, el resultado será falso. Basta con que una entrada sea verdadera para que el resultado sea verdadero. Caso contrario, el resultado será falso. Solo sería la última, sería falsa, porque todas tienen un verdadero. Sí. Verdadero, 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 y solo la última es falsa, porque aquí no hay ninguna entrada verdadera. ¿De acuerdo? ¿Entendimos esto? ¿Ya? Patricia, Sí, profe, sí lo entendí. ya listo mi corazón. Entonces, miren, son las diferencias entre una O y una AN, entre un I y una O. ¿Ya? ¿Cómo hago una comparación con I y O? Si yo hago una relación de comparación, una comparación, es decir, utilizando los operadores de relación, por si yo digo Silvia la edad de Silvia es mayor o igual que la edad de Patricia. Ahí será verdadero o falso la resultante. Patricia, su edad. Falso. Ya vamos a Sí. ver. Patricia, su edad. 39. 39. Silvia, su edad. 33 años. 33. Lógico, ahí es falso porque todas son falsas. Porque no es mayor ni es igual. Y ahí estoy utilizando un operador o. Miren, cuando yo digo, la edad de Silvia es mayor o igual a la edad de Patricia. No hay ninguna de las dos en cuestión a esa comparación en una o. Pero si cambio, la edad de Silvia es menor o igual a la edad de Patricia, ¿será verdadero o será falso la resultante? Verdadero. ¿Por qué? Porque no es igual, pero sí es mayor. Es menor, menor. Ah, perdón. Ajá. No es igual, pero sí es menor. Si notan entonces la relación. La edad de Silvia es menor o igual a la edad de Patricia. Si bien es cierto, no es igual, pero sí es menor. Entonces allí hay una comparación con una tabla O. Con Profe, una tabla O. Dígame. Profe, pero por ejemplo, cuando nos toque hacer este ejercicio, usted nos va a dar ya la numeración. Por ejemplo, es un decir, ya con datos, ¿verdad? Sí, sí, yo voy a hacer esa, ajá, yo voy a colocar los datos. No se preocupen que aquí lo que estoy primero es haciendo un preámbulo para que ustedes entiendan esta parte, ¿sí? Siendo esto lo más light posible o lo más digerible posible para que podamos entender esto, porque de aquí es que viene la aplicación de fórmulas, ¿ya? La aplicación de fórmulas. Y sobre todo quiero que entiendan esto por la aplicación de las fórmulas lógicas. Las lógicas que intervienen mucho con las de relación. Porque si yo hago una relación, mire, yo estoy haciendo aquí una relación. La edad de Silvia es menor o igual a la de Patricia Timbanlombo. Listo. Estoy haciendo una relación, pero a la final también estoy aplicando una lógica. ¿Sí o no? Porque aplico una O allí. O igual a la de Patricia. Entonces, ahí hay una combinación de dos relaciones, de dos operadores. De dos operadores. Es lo que quiero que se entienda en este juego de cosas. Pero si yo dijera, la edad de Silvia es igual a la edad de Patricia, la resultante allí, ¿qué sería? Falso. Falsa. Si yo hago una comparación allí, eso es un falso. ¿Ya? Si yo dijera, Patricia debe aprobar el semestre con notas de 14.1 y 15.6. ¿Qué significa? Que debe tener esas dos notas para que apruebe. Cualquier otra nota queda descartada. ¿De acuerdo? Cualquier nota queda descartada.
Pero en cambio, si yo dijera o, pueden asumirse cualquiera de las otras notas, para que diga que Patricia aprueba el semestre. Estoy haciendo una comparación nada más. Pero quiero que se entienda. Ahora sí, esto de aquí, ¿quedó claro? ¿Quedó claro? Sí, profe. En lo personal, sí. Son las tablas de verdad, mire, que se supone esto lo tienen que haber visto alguna vez en la vida ustedes en el colegio. Alguna vez en la vida en la escuela. Tablas de verdad, lógica matemática. Y ni siquiera les estoy hablando de una tabla de verdad bastante compleja. Solo la entrada más sencilla, que es la I y la O. Nada más. Ahora, para aplicar, vamos a trabajar con los operadores, con las funciones aritméticas. No, una cosa son funciones, otra cosa operadores, otros son los tipos de datos. Voy a permitirme crear una segunda hoja en Excel. Creé una segunda hoja dando clic en el más. Hoja nueva. Aquí vamos a aplicar primeras funciones aritméticas. Vamos a trabajar con las funciones aritméticas. ¿Cuáles son las funciones aritméticas en su parte más básica? ¿Cuáles serán? Suma, resta, multiplicación y división, ¿sí o no? Y división. Las más básicas. También está, creo que también la de raíz cuadrada también la tienen que considerar. Estoy indicando que estas son las más básicas. Vamos a trabajar primero ya. con estas, las más básicas, porque de ahí tenemos un sinnúmero de fórmulas más en cuanto a fórmulas, a funciones aritméticas. Pero vamos primero trabajando con las más básicas. Si yo digo suma, vamos a trabajar con la suma. Voy a ingresar datos en las celdas. Digamos que son datos que he recogido sobre una encuesta aplicada. Por acá 78, por acá 89, 47, 56, 85, acá 23, 36, 99, 8, ¿sí? Y voy a hacer otra más. Otra más. Tengo 4 columnas con datos para trabajar. Mande. Mire, lo que pasa es que yo estoy poniendo suma, resta, todas las funciones, ¿verdad? Sí. Pero compartirle pantalla rapidito. Ajá. Ya, mire, yo estoy aquí, voy a poner suma, ¿verdad? Suma y voy a poner la otra. Enter. Ah, ve, ahí salió. Profe, ya salió, disculpe. Es que no me salía porque es poner un relajo, pero no, ya me salió, profe. Disculpe. En división sí tiene que dar un espacio primero para que coloque el slash. Solo en división, ¿de acuerdo? Sí, bien. Voy a conseguir compartiendo. Entonces tenemos aquí. Tengo datos en 4 columnas con 6 filas aproximadamente las que vamos a intervenir. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero vamos a aplicar la suma de la forma más sencilla que ya nosotros podemos conocer. Suma sin fórmula. Suma sin fórmula. ¿Qué significa suma sin fórmula? Es aplicar, escoger celda a celda e ir sumando. Si yo sé que tengo B1, B2 más C2 más D2 más E2. ¿Ya? Esto es sin fórmula, solo trabajando con las celdas. O sea, sin una función, mejor dicho, porque en sí es una fórmula, sin una función en específico de suma. De esta manera, les recomendaría no hacerlo, porque imagínense en el caso de que ustedes tuvieran datos desde la columna A hasta la columna Z, significaría que ustedes tuvieran que sumar
A1 más B1 más C1 más D1 más E1 más F1 más G1 más H1 más I1 y así sucesivamente hasta llegar a Z1. ¿Ya? O sea, va a ser muy complejo. Pero no es que no lo puedan hacer. Lo más factible en ese caso sería sumar, pero aplicando la función de suma. Aplicando la función de suma. ¿Qué hacemos entonces? Miren, que es el mismo valor, 413. Yo me ubico aquí primero, antes de ir a la función suma. Si yo quiero que este resultado se replique hacia abajo, bien, cuando el puntero del mouse en la esquina inferior derecha cambie a esa forma, nosotros damos doble clic para que se repliquen las fórmulas. Miren, ¿sí ven? Damos doble clic para que se replique hacia abajo. Si no pueden hacer eso, ¿qué es lo que hacemos? En la esquina inferior derecha, cuando el puntero del mouse cambia a esa forma, presionamos clic izquierdo, mantenemos sostenido y arrastramos hacia abajo. Y ahí replicamos fórmula. ¿Sí ven? ¿Qué significa replicar fórmula? Que es un valor relativo a la fila en la que se encuentra accediendo al dato. ¿Ok? Hasta ahí replicamos. Bastaría con escribir una sola vez la fórmula o la función para que esto, al momento de replicar hacia abajo, al momento de arrastrar o dar doble clic, se replique. ¿Entendimos? Bien. Profe, mande. Profe, pero por ejemplo, para hacer eso, para que nos aparezca así como usted hizo, debemos sumar así A más 2, B más 2, todo eso. La fórmula siempre, y ahí nos sale eso, ¿verdad? Sí, ahí sale eso así. ¿Ya? Ahora, voy a aplicar fórmula ahora, Patricia. Función. Esto es una fórmula normal de suma. Ahora vamos a aplicar función. Cuando yo voy a aplicar una función, significa que voy a igualar. Miren, nótese que para poder aplicar una función o un proceso cualquiera dentro de Excel, nosotros primero, como regla tácita, debemos colocar el igual. El igual que significa la asignación del valor a esa celda. ¿Sí? Por eso es el valor de asignación. Maite, ¿qué pasó, Maite? No, nada, es que tengo la mano aquí, profe. Estoy bien, voy por donde estoy. Ya. Miren, este igual que coloco aquí, que siempre se va a colocar cuando nosotros querramos hacer un proceso dentro de Excel, significa la asignación de los valores a esa celda en específico donde estamos colocando el igual. Por eso se le dice asignación. Entonces, si yo voy a aplicar aquí la fórmula suma, voy a escribir suma. Suma, abro paréntesis. Abro paréntesis. Nosotros podemos aplicar suma a filas, podemos aplicar suma a columnas, podemos aplicar suma a matriz, o podemos colocar suma entre celdas. ¿Ya? Entre celdas. Ya vamos a entender cada una de las cosas que les he dicho. Ahora mismo, la suma que estoy tratando de aplicar aquí va a ser a una suma de fila. De fila. ¿Qué voy a decir? Una fila. Desde la B2, aquí hay que entender esta parte, cuando yo aplico fórmula, simplemente coloco el primer punto de partida, coloco solo el punto de partida y luego coloco el punto de llegada. ¿Qué me diferencia el punto de partida del punto de llegada? Los dos puntos dentro de la fórmula. Los dos puntos. Me marca el punto de partida y el punto de llegada. El punto de llegada ha de ser E2. Miren. Y automáticamente se selecciona toda la celda que intervenga dentro de esos valores. ¿Sí notan, por favor, eso? Los dos puntos me deben identificar el punto de partida y el punto de llegada. Dígame. Ahí le puso 2 puntos, 2 puntos y comas que no veo bien. 2 puntos, mi amor, 2 puntos. Escúchenme cuando yo estoy hablando. 2 puntos, ¿sí? 2 puntos. El punto y coma es para sumar entre celdas.
¿Ya? ¿Cuál me identifica el punto de partida y el punto de llegada? Con el 2 puntos. Desde E2 hasta desde B2 hasta E2. ¿Ya? ¿Estamos claros? ¿Ya? Luego cierro paréntesis y doy Enter. Y nótese que ha sido más fácil hacerlo con la función suma que ir sumando celda a celda, porque puede ser el caso que se me quede una celda botada. En cambio, con la función suma o con las funciones que apliquemos, no se nos va a quedar nada porque colocamos un rango de partida y de llegada. Con los 2 puntos se identifica el rango, desde dónde hasta dónde debe llegar, desde dónde inicia hasta dónde llega. ¿Estamos claros con eso? Los 2 puntos. Mande. Está más fácil que la... Mande. Esa está más fácil que sumarle Claro, B2. mi amor, aplicar fórmula es mucho más fácil porque te simplifica el proceso. ¿De acuerdo, Pati? Simplifica el proceso y es lo que Excel hace por nosotros. El hecho de que exista una fórmula es justamente para simplificar los procesos. A Maite la veo con una cara como de angustia. ¿Qué tienes, Maite? ¿Estamos bien? Sí, profe. Ya, listo, mi corazón. Continúo. Y hago lo mismo que hice en la anterior columna. Para que se replique la fórmula hacia abajo, me coloco el puntero del mouse en la esquina inferior izquierda, de derecha de la celda. Cuando el puntero del mouse cambie a esa forma, damos doble clic en esquina o simplemente arrastramos con clic sostenido y arrastro, ¿de acuerdo? O simplemente me ubico aquí y doble clic para que se arrastre todo. Son 2 formas. Con clic sostenido arrastramos o damos doble clic en la esquina inferior derecha cuando el puntero del mouse cambie a esta forma. Aquí. ¿De acuerdo? Bien. Difícil. Para resta, en realidad no hay una fórmula en específico como que diga resta. Se supone que suma y resta son sumas, ¿sí o no? Suma y resta, de acuerdo a la lógica, son sumas. Sumas de valores negativos o de valores positivos. Son sumas con signos diferentes. ¿Ya? Sumas con signos diferentes. Entonces, para aplicar una resta dentro de una fórmula suma o simplemente nosotros queremos, mande. Disculpe que me interrumpa, entonces no es como la ley de los signos, más por más, menos por Claro, más. aquí hay ley de signo, claro, eso se respeta. La ley de signo siempre se va a respetar. Pero si dice más, menos por más es igual a más. A menos, por favor, menos, ley de signo. Eso no va a cambiar es nunca. Nunca va a cambiar. Menos por menos siempre va a ser más. Más sería por una menos, suma de signos menos. negativos. Menos Claro, por ahí más, sí. menos. ¿Sí? ¿Quién está escribiendo en pantalla, por favor? No le escucho bien. Stephanie Zambrano. Sí, creo que me ha puesto para escribir. Yo no le he puesto para escribir. Usted solita ha cogido de anotar. Trate de borrar lo que está en pantalla, que estamos trabajando, ¿sí? Una pregunta. Cuando cuando es resta sería entonces como una suma de números negativos. Suma de valores negativos, así de simple, ¿sí? Para ello, nosotros hemos de colocar la misma función de suma, igual, suma, pero antes de escribir suma, hemos de anteponer el signo negativo. El signo negativo. Y ahí le indico qué quiero restar. Voy a restar este
de este. ¿Ok? Y doy Enter. Ahí me da una suma en valores negativos, pero en realidad no me está restando. Para trabajar con una resta en específico, se ha de utilizar el signo de menos, ¿de acuerdo? El signo de menos. Hola. Por favor, ¿puede repetir eso como le puso? Ya. Igual. Para que en ese caso el valor de la columna B con el valor de la columna C cambien sus signos. Miren que lo que decían antes Stephanie en cuestión a la ley de operadores. Si yo antepongo aquí el menos y le digo suma y le doy un valor determinado, este y este, ese signo menos que está afuera va a multiplicar a los signos de adentro. Y como menos por más es menos, para ambos valores la resultante allí sería negativa. Negativa. ¿De acuerdo? Negativa, ley de signo. En vez de ser 0, me da menos 158 como valor. Menos 156, perdón, como valor. ¿Sí? Si en cambio, si yo coloco suma, solo presten atención, suma, este valor, punto y coma, menos este valor, ¿cuál sería la resultante aquí? 0, ¿de acuerdo? 0. Aquí sí va a influir mucho dónde coloquemos el signo menos para indicar si es una suma con términos negativos como resultante o si es un valor de resta verdaderamente. ¿Sí o no? ¿Entendemos esta parte? Profe. En sí siempre se verá la segunda, porque si queremos un valor real tenemos que restar con la segunda. Con la segunda, claro. Sí. A menos que en el ejercicio, por decir, yo le digo, quiero que cambien los valores de positivos a negativos. Es distinto. ¿Ya? Claro, ahí ya haríamos como hizo la primera. Ajá. Sí, el menos a la segunda. Ajá, sí. ¿De acuerdo? Si es una resta en realidad, esto mande. Por ejemplo, ahí también, por ejemplo, en suma iría, en suma iría 2 puntos y en resta iría punto y coma. Punto y coma porque solo estoy restando 2 valores aquí. Solo estoy restando 2 valores. Por eso esto es selección entre celdas. El punto y coma me ayuda para una selección entre celdas. Es la diferencia. Los 2 puntos me maneja todo un espacio, desde dónde parto hasta dónde llego. ¿Ya? Pero yo les recomendaría, por cuestión de rapidez, que en vez de escribir la fórmula de suma, para hacer una resta, es más fácil haber hecho esto. Esto va a ser igual a esta celda menos esta celda. ¿De acuerdo? En vez de ir a escribir la fórmula. ¿Ah? La función, perdón, porque es una fórmula igual a lo que estamos haciendo. La función. Si solo queremos 2 valores restados, eso sería. ¿Estamos entendiendo esa parte? ¿Y si ya serían más valores restados, también sería igual? O igual, lo más recomendable que sería igual, sería de la misma forma, ¿sí? que nosotros sigamos restando valores. Ahora quiero restar E2, por decir, E2, lo mismo, ¿no? Que termina siendo un valor negativo aquí, porque E2 viene siendo un valor mucho mayor que lo que es los valores anteriores. Porque 78 menos 78 es 0, menos 251, ahí viene la ley de operadores, más por menos, menos, como resultado. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, para multiplicar, sí existe la opción de la función producto. Es multiplicación. La multiplicación. Aquí sí viene la función producto. La función producto me permite hacer una multiplicación. Producto. Miren, la fórmula producto, que así mismo como la fórmula de suma,
Puedo colocar un punto de partida hasta un punto de llegada o puedo sumar o puedo multiplicar entre celdas con el punto y coma. Yo quiero que se multiplique los valores desde aquí, desde B2, hasta E2. Vamos a ver cuánto nos sale hasta E2. Va a ser un valor bastante significativo aquí. ¿Ya? Hasta E2. Verifiquemos. Esto sería el resultante como valor multiplicado. Y si queremos que se replique, pues hacemos hasta abajo y ahí tenemos los valores de lo que es producto. La fórmula producto me permite sacar una multiplicación de las celdas que se contemplen dentro del rango de valores. Cuando decimos rango de valores, lo identificamos con los dos puntos, ¿no? ¿Cuál es el rango? ¿Desde dónde hasta dónde va el rango de valores? Eso me indica desde dónde va hasta dónde llegue. Cuando utilizo entre punto y coma, me especifica que voy a hacerlo, ese proceso, entre celdas. Entre celdas. ¿Ya? Para que me entiendan, repito lo de entre celdas. Voy a aplicar aquí la función producto y digo que quiero, miren, un momentito, quiero multiplicar este dato, voy a rellenarlo aquí, quiero multiplicar este dato y quiero multiplicar este dato. Solo 3 celdas multiplicadas. Para ello, yo voy a escribir la función producto y le digo, este, punto y coma, este, punto y coma, y este. ¿Ok? Eso significa entre celdas. Seleccionar para aplicar función entre celdas. Cualquiera sea la función, sea producto, suma, potencia, eso es entre celdas. ¿Lo tenemos? Bien, y doy Enter. Y ahí me da como resultado eso. Ese solo es un solo dato, no lo replico porque solo es para entre celdas, para obtener un solo valor. Hasta aquí, ¿complicado? No. No creo que esté complicado, ¿no es cierto? No creo que esté complicado. Bien. Minimicé el tamaño, redimensioné el tamaño de celda para poder trabajar mejor y todos lo puedan ver en pantalla. Ahora vamos a aplicar el de división. El de división que pueden hacerlo en dos formas. Una, la división si es que quiero sacar promedio, o la división si es que quiero dividir un valor para otro. ¿Ok? Promedio es hacer el promedio entre los valores que se le está indicando. Promedio, miren. Promedio. Yo quiero obtener el promedio de las celdas desde B2 hasta E2. ¿Cuánto será el promedio de eso? Entonces voy a hacerlo igual, promedio, y aplico el valor referencial desde B2 hasta E2. Hasta E2. Todos los valores. Quiero que me obtenga un promedio. ¿Cuánto es el resultado allí? Y doy Enter. Promedio, 107,50. 107.5. Ese es el promedio de los valores allí, de esa celda. Y replico el valor hasta abajo para sacar los promedios. ¿Ok? Promedios. Eso es para promedio. Ahora, si es una simple división de un valor para otro, podemos hacer lo mismo. Yo puedo dividir el valor de B2 para C2. Verifiquemos. Esto va a ser igual, ahí simplemente va a ser así, B2 dividido para C2. Solo así. Dividido para C2. Así nos toca solo aplicar así. Damos Enter. Para divisiones simples, ¿no? Y acá. Ya. Obtengo el resultado. Solamente es haber colocado el slash. Hasta allí. ¿Difícil?
aplicado? Solo hemos aplicado las fórmulas más básicas. Llegamos hasta promedio y una división tan sencilla, tan simple. Claro que también existen las DIP para sacar residuo o cociente. También existen esas otras fórmulas allí y ya lo vamos a ver en las siguientes clases. ¿Queda dudas? ¿Queda duda? Por el momento no. ¿Queda duda? Irene, Estefanía, Carely, Daniela, Jennifer, Carla, Evelyn, Daniela, Lucy, Silvia, Rosa. ¿Queda No, dudas? no, solo hay que María, practicar. Linet, solo que practicar, sí, Irene. Profe, para poner la asistencia. Ya le voy a activar. Ya la voy a activar en este momento. Un momentito. evaSanGregorio.edu.es. Eva. Tecnología superior en estática integral. Acceder. Bien, ya está activada. Por favor, actualicen para que ustedes mismos coloquen su asistencia. No me va a decir como Norma, profe, no tengo la asistencia del 7 de junio. Ahora sí la va a tener Norma, ¿sí? Listo. Entonces, pongan la asistencia. Si no hay dudas o no hay preguntas en cuestión a esta clase, en cuanto renderice el video, voy a subirlo para colocar el vínculo en la plataforma y ustedes tengan esto a modo de apoyo para la práctica. Por favor, practiquen. No voy a dejar ninguna actividad, no voy a dejar ninguna tarea, solo sí practiquen. Traten de recordar esto. Amístense con Excel, que necesito que entiendan la herramienta. La próxima semana vamos a ir de a poco adentrándonos más en esta y cada día va a ser un poco más complejo, por tal si necesito toda su atención. Profe, Mande. un ratito con usted. Ya dije, ok, nos quedamos Patri entonces. Bueno, con los demás me despido. Pueden desconectarse, pongan asistencia, no se Chao, olviden. profesora. Nos vemos, hasta la próxima semana, pasen un buen fin de Gracias. semana. Practiquen, por Chao, favor, chicos, profe. practiquen, corazones, ¿sí? Chao, profe. Chao, nos vemos, Valentina.